Buen día. El tema del módulo de hoy será la historia de cómo se creó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE. Como ustedes saben, el sistema electoral mexicano está compuesto por una trilogía electoral, una área que administra y organiza el proceso electoral, el Instituto Nacional Electoral, ANTECIFE, un área que conoce la materia de impugnaciones en materia electoral, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y también la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales como área de Procuración de Justicia Penal Electoral. Las tres conforman la trilogía electoral del país y esto se replica en cada una de las entidades federativas. ¿Cómo nace la FEPADE? Esto es producto de la reforma política de los años 90. FEPADE, la propuesta inicial se da por medio de una discusión pública en el seno del Instituto Federal Electoral en enero de 1994 y es el 19 de julio de ese mismo año cuando se constituye formalmente. Pero la gran pregunta es ¿por qué una fiscalía especializada? Y si ustedes recuerdan, el proceso electoral del 88 fue en el ámbito de una apertura de un proceso político, es parte de la transición democrática mexicana y una de las grandes quejas de esta oposición es que la elección del 88 fue con connotaciones fraudulentas y que los procesos electorales en México no se organizaban bajo la connotación de instituciones que sean neutrales y totalmente independientes. En este sentido, cuando se crea el Instituto Nacional Electoral, nace una figura nueva, que es un órgano constitucional autónomo. Cuando se pretende crear el Tribunal Electoral, empieza la primera polémica. ¿Por qué? Porque algunos jueces que se entrevistaron, ellos decían que era complicado para el Poder Judicial conocer de temas electorales porque se iba a judicializar la política. Es por eso que se busca una fórmula particular, se crea un tribunal especializado que los miembros son nombrados por el Senado y tiene cierto nivel de autonomía al manejar su propio presupuesto y sus mecanismos de carácter administrativo. Y el gran dilema era una instancia de procuración de justicia penal electoral porque si se hablaba de fraude, se requería castigar a las personas que desde una perspectiva cometieran acciones graves que afectaran de manera particular el proceso electoral. Y aquí nace la figura de esta Fiscalía Especializada, aunque los delitos electorales en su configuración normativa desde principios de siglo, cuando México empezó sus primeros procesos democráticos, ya existían los tipos penales. Es más, la Constitución de Cádiz en el siglo XIX estableció algunas normas y castigos para las personas que cometieran ciertas acciones que violentaran de manera grave el proceso electoral, pero bueno, en síntesis era reformar el marco institucional para darle un nivel de mayor legitimidad. Pero aquí tenemos un problema. La Fiscalía difícilmente podría ser un órgano de carácter autónomo, como era el INE, o en un momento dado como una configuración particular como la que tenía el Tribunal Electoral. ¿Por qué? Porque el fiscal general o el procurador general de la República orgánicamente y constitucionalmente dependía del Poder Ejecutivo. Y esto generó una serie de debates importantes y relevantes porque lo que se pretendía con un nuevo modelo electoral es que todas las autoridades no tuvieran dependencia de algún actor que pudiera vulnerar de alguna manera su imparcialidad. No se encontró, digamos, la fórmula precisa, era muy difícil crear una fiscalía electoral con una disposición constitucional cuando la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría General del Estado, así no lo era. Venía la elección y se decidió integrar una fiscalía especializada para la atención de delitos electorales que orgánicamente dependiera de la Procuraduría General de la República, pero que tuviera unas características especiales. ¿Y cuáles eran estas? La primera, que era una fiscalía de carácter especializada. ¿Qué quiere decir? Que es una institución que únicamente conociera la materia de delitos electorales
y que se mantuviera en el tiempo y en el espacio para permitir un alto nivel de desempeño institucional o la especialización. Hay una diferencia entre fiscalías especiales y fiscalías especializadas. Las fiscalías especiales se crean para un hecho o para una acción de carácter en concreto. Por ejemplo, en México es la fiscalía que conoció el tema de Colosio, que se crea. Cuando se termina o se concluye la investigación, la fiscalía desaparece. En ese sentido, esta institución nueva se tendría que manejar en el tiempo y en el espacio, pero en algunas entrevistas que hemos hecho con personajes claves de aquella época, algunos de ellos afirmaban que lo que se buscaba es que existiera una fiscalía que naciera en el año 94 y que ellos pensaban que en 6 años ya había una regularización de los temas electorales y que su última actividad podría ser en el año 2000. Eso no fue así. O sea, la Fiscalía se ha mantenido, actualmente ya cumplió 24 años y en esta experiencia acumulada ha tenido aportaciones importantes al sistema electoral mexicano. Bueno, otra de las características que tenía esta institución es que, a diferencia de otras, tenía una obligación de informar de manera periódica al Instituto Federal Electoral sobre su desempeño institucional. Es decir, aquí entramos a uno de los temas fundamentales de lo que es la FEPADE. ¿Por qué? Porque FEPADE es una institución de procuración de justicia penal que tiene una dualidad, porque también conoce de temas electorales. Es decir, es una institución que es parte de una trilogía electoral y al mismo tiempo es una institución que su forma y su desempeño institucional en la investigación es convencional a un área de procuración de justicia penal. Sin embargo, esa acción de informar de manera periódica no lo hacen otras procuradurías. El tercer elemento relevante es que el fiscal responsable de la FEPADE sería nombrado, aunque sería nombrado por el presidente de la República, él, para tener una fuerza y una magnitud en su desempeño institucional que garantizara la imparcialidad, se le daba un cierto nivel de autonomía técnica. ¿Qué quiere decir? Que todas las investigaciones que se desarrollan tienen que hacerlo en el seno de la FEPADE y sus resoluciones no se someten ni al visto bueno ni a una consideración particular de órganos centrales de la Procuraduría de la República. Ese nivel de autonomía técnica es fundamental para garantizar la imparcialidad en su desempeño institucional, como también que desde su inicio, para darle fuerza institucional, porque si fuera un área particular de la Procuraduría de la República, ya sea una unidad especializada, no iba a tener una fuerza de carácter vinculante. Es por eso que reglamentariamente FEPADE se establece que el titular tendrá el nivel de su Procuraduría General de la República, es decir, darle una facultad reglamentaria para que tenga una fuerza de carácter vinculante en su ejercicio institucional. Y por último, pues esta Fiscalía Electoral, aunque orgánicamente depende de la Procuraduría de la República, sus acciones son focalizadas a un ámbito de justicia penal electoral, tanto federal como estatal. Y bueno, y de esta forma nace la Fiscalía especializada para la atención de delitos electorales, que tiene dos particularidades. Por una parte, es una institución que conoce la materia de delitos electorales y por la otra, es una institución que en un sistema electoral moderno realiza acciones de prevención. Y esto es fundamental. El ciclo o la cadena de valor dentro de la justicia penal electoral parte de una premisa de su inhibición para que en un momento dado se pueda focalizar su estudio, su análisis, su desempeño institucional a un ámbito de investigación en materia de delitos electorales muy especializada, que con el ámbito del pasar del tiempo, esta institución va adquiriendo una experiencia que le permite ser más eficiente cada día. Muchísimas gracias. Esta es la historia de cómo nace FEPADE.